Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 39. Pero antes de empezar necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones, Padre amado. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu infinita misericordia y tu infinito amor. Gracias por estar siempre con nosotros, guiándonos, ayudándonos, Padre. También te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, por nuestros errores, que nos guíes con tu Espíritu Santo, porque deseamos permanecer fuertes hasta el final, siendo valientes, con una fe inquebrantable. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos. Líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces vemos que en este capítulo pues se estaban ya haciendo las vestiduras, ¿verdad? Se hicieron hermosas vestiduras de tela azul, púrpura y escarlata. Casi todas las vestiduras y las cortinas y en muchos de los bordados se usaron estos colores, ¿verdad? Azul, púrpura y escarlata. Y esto era, como sabemos, lo que Aarón tenía que usar. Aarón, que era nombrado el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué, qué significaba y qué responsabilidad tenía como sumo sacerdote? Moisés, ¿cómo se llama? Haciendo la voluntad de Dios, nombró a Aarón como sumo sacerdote, con los deberes sagrados como representante de Dios, en una ceremonia de instalación que duró 7 días, como ya lo habíamos leído, y en las que también invistió de sus subsacerdotes a los 4 hijos de Aarón, ¿verdad? A sus 4 hijos, y le puso hermosas prendas tejidas con oro, hilo azul, lana teñida de púrpura rojiza y fibra escarlata carmesí. Y las sombreras y el pectoral, como sabemos, estaban adornados con piedras preciosas de diversos colores. El pectoral que llevaba Aarón, ¿verdad? Que también también le cubrió la cabeza con un turbante de lino fino que tenía una lámina de oro puro en la que estaban grabadas las palabras: la santidad pertenece a Jehová. Ahora, aquí ha variado un poco. En algunas Biblias dice dedicado a Jehová. Grabaron la palabra dedicado a Jehová. Y en otras dice la santidad le pertenece a Jehová. Pero sea lo que sea, era para Jehová. La santidad le pertenece a Jehová, la gloria es para Jehová, dedicado a Jehová, sea lo que sea, era para Jehová, para el único Dios verdadero, para Jehová. Y como sabemos, en la cabeza, como les decía, le habían puesto un turbante y ahí decía: la santidad le pertenece a Jehová. Y luego Aarón fue ungido también según la manera escrita, y desde ese momento se le pudo llamar el ungido. Ahora, quería especificar un poquito, bueno, no especificar, pero en lo que nos estábamos leyendo, también les habían hecho el efod, que era lo que iba adelante. Adelante del efod iba este pectoral, que era, dicen, una obra primorosa, al igual que el efod. Y como sabemos, en cada hilera llevaba piedras preciosas, ¿verdad? En la primera, rubí, topacio, sardonice. En la segunda, esmeralda, zafiro y diamante. En la tercera, jacinto, ágata, amatista. Y en la cuarta hilera, berilo, onice y jaspe.
y todo esto estaba gastado en oro. Y las piedras fueron grabadas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Cada piedra estaba marcado las 12 tribus de Israel. Y sobre esto quería especificar un poquito más. Las tribus de Israel, como sabemos, estaban formadas por los descendientes de los hijos de Jacob, ¿verdad? Este patriarca a quien se le conoció posteriormente como Israel, ya que Jehová le cambió el nombre de Jacob a Israel y tuvo 12 hijos, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Fueron 12 hijos. Y de estos 12 hijos, pues se formaron las 12 tribus. Como sabemos, Bezalel pertenecía a la tribu de Judá y Olisihab pertenecía a la tribu de Dan. ¿Quiénes eran ellos? Como sabemos, eran los que se encargaron de guiar, de supervisar la construcción del arca. Dios los había dotado de muchas destrezas y habilidades para esto. Entonces, Bezalel, que de la tribu de Judá, se encargó de esto y Oliab fue su ayudante, que era de la tribu de Dan. Entonces, ahí vamos ya dos tribus, Judá y Dan. Y ya les leí los 12 nombres de los hijos de Israel. Pero cada tribu llevaba el nombre de uno de los hijos, con la excepción de José. En su caso se formaron dos tribus, con los nombres de sus dos hijos, que era Efraín y Manasés, a quienes se les consideró cabezas tribales. Entonces quiere decir que cada uno tenía su propia tribu, ya no José, sino la tribu de sus dos hijos, Efraín y Manasés, a quienes, como decía, se les consideró las cabezas tribales de pleno derecho. Entonces, en Israel se podría decir que fueron 13 tribus, ¿verdad? Si contamos también la de José, pero como sabemos, la de José se sacó y se puso en vez de la de José las dos de sus hijos, que son Efraín y Manasés. Por eso es que son las 12 tribus de Israel. Ahora dice, como les digo, entonces en Israel había 13 tribus, ¿verdad? Si contamos José, Efraín y Manasés, ¿por qué la Biblia habla siempre de 12 tribus? Pues bien, en primer lugar, a los hombres de la tribu de Leví se les eximió del servicio. Entonces ellos ya no tenían que participar en esto, se les eximió del servicio militar, porque todos los que estaban ahí son los que iban a pelear, los que iban a, ¿cómo se llama? A luchar para poder tener otra vez de vuelta, recuperar la tierra que les pertenece de Canaán. Entonces, los levitas, como sabemos, fueron consagrados como sacerdotes. Los levitas ya no formaban parte de esto. Entonces, recordemos, eran 12 los hijos de Israel, contando con José. Pero se sacó a José y se puso a sus dos hijos, que fueron Efraín y Manasés. Entonces, si en Israel había 13 tribus, ¿por qué la Biblia habla siempre de 12? Como ya les dije, porque los de la tribu de Leví se les eximió del servicio militar para que pudieran servir en el tabernáculo de Jehová, que sean exclusivamente para Jehová, y posteriormente iban a servir en el templo. Entonces Dios le dijo a Moisés: solo a la tribu de Leví no debes inscribir, y la cuenta de ellos no la debes incluir entre los hijos de Israel. Y tú mismo nombra a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todo lo que le pertenece. Esto lo vamos a leer un poco más adelante, que está en Números capítulo 1, 49 y 50 son los versículos. Pero para que más o menos tengamos una idea de cuáles eran los nombres de estas 12 tribus y que estaban marcados en la parte de atrás
del pectoral que llevaba Aarón como sacerdote. Además, a los levitas no se les ubicó en una zona específica de la tierra prometida. Más bien recibieron 48 ciudades distribuidas por todo el país. ¿Por qué? Pues obviamente de esa manera podían tener un poco más de llegada al pueblo y de ayudarles un poco más. Porque recordemos que no cualquiera podía ser sacerdote, tenía que ser levita. Entonces, no fue nada fácil tampoco para Aarón. Como sabemos, Aarón fue nombrado sumo sacerdote. Y no solo le puso al cargo de todo el sacerdocio, sino que además Dios indicó que su linaje o casa tendrían que venir todos los futuros sumos sacerdotes. Sin embargo, Aarón no había heredado el sacerdocio, de manera que el apóstol Pablo pudo decir de él: el hombre no toma esta honra por su propia cuenta, sino únicamente cuando es llamado por Dios, así como también lo fue Aarón, ¿verdad? Y sus hijos. No es que yo decido y quiero ser sumo sacerdote. Claro, obviamente, si soy hombre, ¿no? Soy hombre y decido y quiero ser sumo sacerdote. No. Uno no lo elige. Jehová nos elige. Jehová elige quién va a ser el sumo sacerdote. Y Jehová eligió que Aarón sea el sumo sacerdote. Del mismo modo, también el Cristo no se glorificó a sí mismo mediante llegar a ser sumo sacerdote, sino que fue glorificado por aquel que habló respecto a él, por su Padre, ¿verdad? Por Jehová, que le dijo: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu Padre. Entonces, vemos que Pablo también más adelante demuestra cómo el cargo sacerdotal ocupado primero por Aarón representó típicamente el que ocupa Cristo Jesús como sumo sacerdote celestial y superior, obviamente, a Aarón, ¿verdad? Entonces, nuestro sumo sacerdote actual es Cristo Jesús. De este modo, las funciones sacerdotales del elevado cargo de Aarón adquieren un significado mucho más profundo para nosotros. Y en su calidad de sumo sacerdote, Aarón tenía la obligación de dirigir todas las facetas de la adoración en el tabernáculo y supervisar el trabajo de los miles de levitas que participaban en este servicio. Entonces, no era nada fácil, pero lo mejor de todo era que era Jehová quien lo guiaba, era Jehová quien lo ayudaba. Jehová le daba... le enseñaba lo que tenía que hacer, lo instruía de las cosas que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, y obviamente a través de Moisés. Moisés le explicaba y le decía cómo es que tenía que hacer. Y como recordatorio, algo muy importante, que para ser sumo sacerdote uno no elige, es Dios quien elige. Dios eligió a Aarón y Dios eligió a su Hijo amado, Cristo Jesús, quien es el sacerdote de hoy. Entonces, ahora ya sabemos más o menos también acerca del pectoral que llevaba, de esas piedras preciosas que tenía, que era el significado de las 12 tribus de Israel, en las cuales ya no estaban la de los levitas. Y algo importante que quería recalcar en esta lectura es que muchas veces se nombra que lo que Jehová dice, ¿verdad? Dice, esta misma tela fue usada para las vestiduras sagradas de Aarón, conforme a las órdenes que Jehová le había dado a Moisés. Luego dice, en todo el contorno del borde inferior había oro puro alternando con las granadas. Este manto lo usaba Aarón cuando servía ante Jehová, como él le había ordenado a Moisés. Y luego dice, finalmente el tabernáculo fue acabado siguiendo todas las instrucciones dadas por Jehová a Moisés. De esta manera el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que Jehová
le había dado a Moisés. Y luego al final también vuelve a decir, Moisés inspeccionó toda aquella obra y los bendijo, porque todo era exactamente como Jehová lo había ordenado. Entonces, en muchas partes vemos órdenes que Jehová había dado a Moisés, como Jehová le había indicado a Moisés. Hicieron todas las instrucciones como Jehová le dijo a Moisés. Entonces vemos que realmente ellos no decidieron, por ejemplo, Bezalel, que estaba haciendo el arca de Noé, o que estaba haciendo el arca de Noé, perdón, que estaba haciendo el arca, los querubines, no dijo, quizás le voy a modificar un poquito acá, o quizás le voy a cambiar este detalle para que se vea más bonito. No, él se limitó a obedecer la voluntad de Jehová. Moisés le indicó cómo tenía que hacer y él se limitó a hacer lo que Moisés le había dicho, que era exactamente lo que Jehová pedía. Y eso obviamente agradó mucho a Jehová. Luego, como sabemos, después de haber hecho todo según las instrucciones de Jehová, incluyendo como acá nos dicen, todas las cosas, los utensilios, los corchetes, el arca, las varas, el propiciatorio, el candelabro, el aceite, el altar de bronce, la parrilla, las cortinas, los postes, las cuerdas, los clavos, todos fueron llevados ante Moisés para que él verificara que todo esté hecho exactamente como Jehová lo había dicho. Ellos no dijeron, ok, ya terminamos, vamos a armarlo. No. Primero se lo llevaron a Moisés para que él viera si estaba exactamente como Jehová lo había dicho. Y así lo hicieron. Ellos obedecieron e hicieron las cosas exactamente como Jehová le había dicho a Moisés, y ellos hicieron exactamente como Moisés les había dicho. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos, ni un pequeño cambio en el tinte o en el color, no. Todo era exacto. Por eso Jehová quedó muy complacido. Pero en este momento sabemos que Moisés quedó complacido porque Moisés dijo, Moisés inspeccionó toda aquella obra y los bendijo, porque era exactamente como Jehová lo había ordenado. Y también, como sabemos, Bezalel había sido dotado y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces prácticamente fue una obra maestra, guiada por Dios. Cada detalle de lo que había hecho, cada detalle de la forma en que había hecho el arca de la alianza, de la forma en que había hecho las cortinas, los bordados, los tejidos, de la forma que se había hecho el tabernáculo. Fue una obra maravillosa, solo inspirada por Jehová, por nuestro Padre. Realmente fue un momento maravilloso, ¿verdad? Ser guiados por el mismo Dios directamente a través de Moisés. Como sabemos, todo y cada una de las partes del tabernáculo y de la vestidura de Aarón y los sacerdotes fue una obra maestra, ¿verdad? Una obra maestra. Entonces, algo que quería decirle acá es que, como sabemos, en todo el contorno del borde de lo que tenía Aarón, tenía oro puro alternado con las granadas, ¿verdad? Oro puro alternado con las granadas para que cada vez que entre y salga se escuchara este ruido de las campanas, para que así esto ayudara cada vez que supieran que él estaba entrando y que iba a salir. Tenía su indumentaria es especial, y como sabemos, él tenía que encargarse de que las cosas estén realmente hechas como Jehová lo había dicho. Él tenía que encargar y supervisar el trabajo de los miles de levitas que estaban ahí también. Entonces, como repito, no era nada fácil, pero no estaba solo. Jehová estaba con él y Jehová lo estaba guiando, igual que en nosotros.
cada día de nuestra vida. Nosotros no estamos solos. Nuestro Padre siempre nos está guiando todos los días. Por eso es importante ponerlo a Él primero. Orar siempre antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, para que no seamos nosotros quien tome las decisiones, sino sea nuestro Padre. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento que sea llevado de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Padre nos da. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.